Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato es encontrarnos nuevamente a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Queridos amigos, ustedes que nos siguen a través de la radio, a través de la televisión y del internet, siempre es un gusto encontrarnos aquí en su programa Creed en sus profetas. Como siempre lo decimos, el programa está dedicado al estudio, a la reflexión de las Sagradas Escrituras, un capítulo por día, un programa que no es en realidad paralelo a Reavivados por su Palabra, sino que tomando como base el capítulo y la reflexión que hemos mencionado, que ya hemos recibido, con aplicaciones prácticas también extraídas de la Palabra de Dios, añade algo que es importantísimo, el consejo inspirado del Espíritu de profecía. Para esta tarea siempre gratificante tenemos con nosotros al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos con alegría, así como podemos compartir Reavivados por su Palabra, basados en el comentario del capítulo del día de la Biblia. También lo hacemos en el mismo capítulo, pero tomando los consejos y el comentario inspirado de Elena de Huay. Hoy nos detenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 8, y lo hacemos enviando primero un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos, que la convocatoria de hoy también nos congregue, es bien cerca del Señor y listos para recibir sus bendiciones. Sin duda, pastor, realmente, como dice, listos para recibir las bendiciones, porque al creer en sus profetas nosotros somos prosperados, ¿no? Y esta prosperidad queremos compartirla con todos nuestros amigos. Hablando de prosperidad, los primeros años del reinado de Salomón fueron bendecidos, fueron prósperos. Él, además de gobernar con equidad el pueblo, empezó a comerciar, porque era Israel un punto estratégico por el paso de las mercancías, ¿no? Era como una especie de paso obligatorio para Egipto, para Medio Oriente, para Europa, ¿no? Que en ese tiempo todavía no se conocía como Europa, pero ahí estaba, ¿no? Entraba y salía. Entonces Salomón dice, vamos a comerciar en especies, en caballos, etc. ¿Será que el secreto del éxito de los primeros años del reinado de Salomón tenían que ver con las habilidades económicas, las habilidades de administración del rey Salomón? ¿Qué nos dice Elena White? Muy buena pregunta, porque eso también uno trata de aplicar, ¿no?
¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Claro. ¿El éxito es siempre el resultado de mis habilidades, de mi inteligencia, de mi esfuerzo? En el libro Profetas y Reyes, Elena de White, comentando estos primeros años de la experiencia de Salomón, dice lo siguiente. Mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue el alcance de su influencia. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, todos los días de Salomón. Es interesante que estos primeros años de administración se caracterizaron ¿por qué? Por una búsqueda de Dios. Y cuando uno busca a Dios, Él administró con justicia, con equidad, con imparcialidad, había prosperidad, Claro. había seguridad, cada uno tenía su lugar, cada uno se sentía bien, cada uno se sentía parte. Entonces la prosperidad, la seguridad, el éxito, las bendiciones estaban directamente relacionados con la dependencia, con la búsqueda, con la sabiduría de la presencia de Dios. Y así como ocurre en términos positivos, también ocurre lo contrario, ¿no? Trabajando bien cerca de Dios, tenemos su protección, su cuidado y su sabiduría. Trabajando lejos de Dios, ya sabemos lo que ocurre. Justamente me ha dado pie a lo que venía ya pensando en plantearle como una pregunta, también para beneficio de las personas que siguen el programa. ¿Por qué de pronto Salomón no mantuvo ese mismo ritmo? Buena administración de la justicia, equidad, ¿no es cierto? Y también buena administración económica. La Biblia empieza a explicarnos, gradualmente va decayendo el reino. ¿Cómo se explica o cómo nos explica la inspiración ese gradual decaimiento del reinado de Salomón? Elena de White lo cuenta de esta manera también en Profetas y Reyes, en el libro Profetas y Reyes. Después de un amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. Apostasía es separarse, apartarse de Dios. Así que después de un amanecer muy promisorio, luminoso, brillante, un día de esplendor, su vida comenzó a oscurecerse por separarse de Dios. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llamado Jedidiah, amable a Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a loar al Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos de los paganos. Entonces, así como antes el éxito y la seguridad estuvo ligado a su unión con Dios, el desvío, el apartarse, el postrarse ante ídolos, ante dioses inexistentes, ¿qué es lo que iba a lograr? Continúo leyendo. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa, la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. O sea, no hay problema con las riquezas, claro, y no hay nada de malo en la prosperidad, siempre y cuando la prosperidad sea el resultado de estar bien y de caminar de la mano del Señor conforme a su voluntad y conforme a sus palabras. Cuando eso no ocurre, cuando nos mareamos, cuando nos la creemos, cuando pensamos que es mi sabiduría, mi inteligencia, mi fuerza, mi esfuerzo, mi perseverancia, entonces yo comienzo a adorar ídolos, dioses inexistentes. Yo me coloco en el centro
Y la vida, en lugar de teocéntrica, es decir, Dios en el centro, se transforma en antropocéntrica, el hombre en el centro, el egoísmo. Y eso es la causa de la ruina y del desastre. Que parece realmente poco coherente, pastor, ¿no? El hecho de que la prosperidad en realidad sea más peligrosa, como dice, ¿no? La prosperidad es la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. Pero porque parecería más fácil si ahora que tengo todo lo que necesito, Claro. Tengo que ser agradecido y respetuoso y darle el crédito a Dios que lo hizo posible. Pero bueno, nos mareamos, nos engañamos y pensamos que podemos solos. Y solos lo único que podemos es nuestra ruina. Este antropocentrismo que podríamos definir así específicamente egocentrismo, es un mal únicamente, digamos, de los cristianos, es que todos somos tentados por este mal. Todos, incluso aquel que es creyente, como le pasó a Pedro, que en un momento cuando habló, Dios estaba en el centro y Jesús le dijo: lo que dijiste te lo reveló el Espíritu. Y un ratito después, él habló y Jesús le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. O sea, todos. Esto no es yo firmo y de por vida voy a ser. No, esto es una lucha de todos los días. Claro. Y es así de simple. Cuando estoy unido a Dios o cuando estoy separado de Dios. Cuando lo pongo a Él en el centro o cuando yo me pongo en el centro. Esta lucha diaria, queridos amigos, la tenemos ustedes y nosotros. Vamos a unos consejos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Volvemos de estas sugerencias y queremos presentarle ahora una invitación. Yo quiero tomar las palabras del apóstol San Pablo cuando dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te animo, te invito, te suplico, te desafío a que Cristo sea el centro de tu vida. Ahora vamos a orar. Señor, así como Jesús se despojó de su divinidad y vino a esta tierra a vivir y morir para salvarme, ayúdanos a despojarnos de nuestro egoísmo. Ayúdanos a no vivir más nosotros, sino vivir siempre con Cristo Jesús como centro, dueño y Señor de nuestra vida. Abrázanos fuertemente y ayúdanos a vivir de esta manera. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nosotros por su grata compañía, nos reencontramos el día de mañana.